Hola colegas y amigos, hoy día en un nuevo podcast estamos con Claudio Melej. Claudio Melej es un rockstar en Chile, es un rockstar en Chile, salido de la Universidad de Chile, obviamente, hizo también su posgrado, ya lleva 30 años como periodoncista y más de 25 en implantología, ¿cierto? Uh-huh. Así que, Claudio, bienvenido acá. Muchas gracias. A nuestro lugar de encuentro. Vamos directamente a lo que nosotros nos trae, a hablar y lo importante que es por lo que está acá, que es la periomimética. Así es. Cuenta un poquito de qué es la periomimética, de dónde viene, ¿es un concepto tuyo? ¿Lo escuchaste en otro lado o dijiste, bueno, acá podemos hacer algo interesante? A ver, yo no quiero atribuirme la autoría del concepto, pero la verdad es que no lo escuché antes. Yo tampoco, no lo había ni lo había escuchado en otra parte o leído en otra parte, y posiblemente existía o existe en otro lugar. Sin embargo, a mí surge un poco también del pudor, porque yo vengo de la periodoncia. Yo he desarrollado mi práctica clínica, mi práctica profesional por más de 30 años como periodoncista. He incorporado en los últimos años esto como una extraordinaria herramienta, la reconstrucción adhesiva o la biomimética. Entonces, ¿por qué te digo un poco de pudor? Me da un poco de pudor como autoproclamarme biomimético, porque consideraba que a lo mejor no tenía la experiencia, pero sí me sentía mucho más periodoncista. Entonces me pareció razonable porque además creo que son dos formas muy sinérgicas de tratar los dientes. Entonces, como una forma también de explicar en un lenguaje simple lo que estamos haciendo, me pareció razonable titular esto como periomimética. ¿Cómo pasaste entonces de un trabajo 100% periodontal a la biomimética, que estamos hablando aquí en la parte restaurativa? Sí. O sea, ¿por qué? ¿O siempre has hecho restaurativa? ¿No ahora también? No, la verdad es que para nada. Y ahora la poca adhesión que hacía, me doy cuenta que la hacía en condiciones muy precarias y con mucha ignorancia. Yo creo que surge como una necesidad. Muchos de mis pacientes son pacientes ya de la tercera edad. Un porcentaje muy significativo de mis pacientes tiene más de 70, 80 años, con los cuales he tenido el privilegio de envejecer. Y ellos en el transcurso de todos estos años están experimentando algunas complicaciones en su odontología restauradora. Y la verdad es que a mí me hace mucho sentido tratar los dientes, sobre todo en escenarios de esas características, de una forma adhesiva, poco invasiva, no destructiva, aditiva. Entonces, efectivamente, como periodoncista también siempre mi foco ha sido muy conservador. He estado siempre muy obsesionado por el capital biológico de mis pacientes. Uno de mis objetivos siempre ha sido que mis pacientes ojalá puedan envejecer con sus dientes naturales, con calidad de vida, con dignidad. Entonces es una odontología y una forma de tratar los dientes que a mí me hace mucho sentido. Y me hace tanto sentido que decidí yo involucrarme en esto, formarme, capacitarme, entrenarme. Y bueno, en esto estoy. ¿Cuánto tiempo ya llevas en esto? De vuelta a la restauradora. Sí, y déjame decirte que además ha sido como un segundo impulso en mi práctica profesional. Yo nunca me imaginé que después de tantos años iba a estar de nuevo tan apasionado, tan entretenido, y también sintiendo que estoy haciendo algo útil a estas alturas de mi vida profesional. ¿Cuánto tiempo llevo? Yo creo que ya deben ser aproximadamente unos 5 o un poco más de años en el que estoy dedicado de manera muy intensiva a esta nueva forma de enfrentar mi profesión. ¿Qué significa eso? ¿Dejaste la implantología al lado? Es una pregunta interesante. Bueno, yo tengo la suerte, el privilegio de trabajar en un equipo profesional de excelencia.
Y permíteme mencionar, por ejemplo, a la doctora Lía González, especialista en periodoncia, una profesional de lujo. Entonces, la verdad es que he estado dedicando tanto tiempo y energías a la reconstrucción adhesiva de dientes que están con mucho compromiso estructural y periodontal, que efectivamente estoy haciendo menos periodoncia, y la periodoncia que estoy haciendo tiene mucho que ver precisamente con esto, con la periomimética, con muchas veces el manejo quirúrgico de dientes que tienen severo compromiso de los espacios biológicos, de los tejidos de inserción supracrestales. Y bueno, implantes sigo haciendo, pero yo soy un ferviente defensor de los dientes naturales, entonces contra menos implantes haga, yo soy más feliz, pero no, creo que siguen siendo una extraordinaria alternativa cuando están bien indicados y bien ejecutados. Pero naturalmente no es mi obsesión. Tú me decías ayer cuando conversábamos en la charla, atiendes 3 pacientes diarios, a veces 2. Sí. ¿Cómo logra eso? ¿Cómo es tu día a día en la clínica? O sea, yo creo que muchos queremos llegar a atender un paciente en la mañana, un paciente en la tarde y listo. Poder trabajar de forma muy tranquila, sin el apuro de que el doctor, la paciente lo está esperando hace 10 minutos, 15 minutos, ya media hora afuera, doctor, la paciente está alegando. Entonces, sí. O sea, veo un paciente en la mañana, almuerza, veo otro en la tarde, o sea, yo creo que es una maravilla. Pero ¿cómo llegaste a eso? ¿Cómo lo lograste establecer en tu consulta? Sí, mira, yo creo que el trabajo en equipo ayuda mucho. Y cuando digo trabajo en equipo también me refiero a nuestras asistentes, a nuestras secretarias y a todos los colegas con los que trabajamos. Entonces te puedes apoyar mucho en ello. En segundo lugar, a mí no me gusta trabajar rápido. Yo creo que la rapidez en odontología me cuesta asociar la calidad. Yo creo que es muy difícil por todo lo que significa la prolijidad, la complejidad, pero permíteme hacer una corrección. El que yo atienda a un paciente en la mañana no significa que esté relajado y que no esté a veces estresado. O sea, también son procedimientos que son muy demandantes, que son muy agotadores y técnicamente son muy complejos. Precisamente por eso, como yo no soy un dentista rápido y a lo mejor no soy un dentista particularmente habilidoso o talentoso, entonces yo necesito a lo mejor más tiempo para lograr el mismo resultado que a lo mejor otro colega con más talento, con más habilidades puede conseguir en menos tiempo. Entonces, a mí me gusta trabajar tranquilo, efectivamente, lo cual no significa necesariamente que lo que hago sea fácil. Trabajar con tiempo, sin presión y con estándares muy rigurosos de calidad. Y nuestra práctica siempre la hemos definido en esos términos. Y bueno, ¿cómo se llega a eso? Teniendo convicción, teniendo decisión, definiendo cuál quiero yo que sea la palabra que conversábamos ayer en la reunión con la sociedad especialista de prótesis y de rehabilitación oral, definiendo un paradigma. Tu paradigma. Por supuesto, mi paradigma, que no tiene por qué ser el paradigma de otro. Perfecto. Así es. Yo creo que muchos de los que están escuchando ahora siempre quieren escuchar alguna pequeña receta de cocina, que es muy difícil acá. Por ejemplo, ¿cuál es tu resina preferida? Tú me puedes decir, esto lo hago en una elevación de borde, marginal, en un relleno. ¿Qué es lo que tú generalmente la resina que más ocupas? Es una pregunta interesante y permíteme responderla de la siguiente manera. Esta no es una odontología material dependiente. Los materiales son importantes, pero no son tan determinantes porque existen muchas opciones y muchas buenas alternativas. Yo te diría que acá lo más importante es la rigurosidad del protocolo y por eso que nosotros preferimos hablar de que es una odontología operador dependiente. Dicho eso, hoy día yo veo
con mucho interés, y creo que pueden ser y seguir siendo, porque ya lo son, una extraordinaria alternativa, por ejemplo, de reemplazo dentinario, las resinas reforzadas con fibras discontinuas. Y me refiero básicamente a la marca más conocida, si me permiten, Everex Flow, Everex posterior o empacable. Yo creo que pueden tener interesantes, de hecho ya lo tienen, interesantes usos en todo lo que dice relación con reemplazo de grandes volúmenes dentinarios, por sus propiedades biomecánicas, la conceptualización estructural, el poder recuperar propiedades que son muy propias de la dentina, como es la tenacidad, la capacidad de oponerse a la propagación de cracks, la distribución o mitigación del estrés. Entonces, a mí me parecen que son materiales interesantes. En elevación de margen profundo, a mí me gusta mucho utilizar en resinas que van a quedar en contacto con el epitelio, y particularmente con el epitelio de unión y los hemidesmosomas. Me gusta mucho el reemplazo de esmalte de una resina nanohíbrida, y particularmente me gusta Biofunction de Miserium, por ejemplo. Por ejemplo, hay colegas que hacen, por la dificultad de poder hacer el empaquetamiento de la resina, hay una técnica donde mezclan el flow y antes de polimerizar aplican una resina, una nanohíbrida. ¿Es una técnica que tú ocupas o vas directamente con una resina más conservadora? Es una técnica descrita absolutamente válida. A mí personalmente no me gusta porque creo que tú pierdes un poco de control, particularmente lo que dice relación con la proyección de la resina fluida, eventualmente en los espacios periodontales, si es que no tienes una adecuada adaptación de la banda matriz. Entonces yo veo ahí que puede haber un problema probablemente técnico de manipulación. Yo lo que prefiero, y es lo que hago, es trabajar con resinas termoplastificadas, es decir, que una resina empacable yo modifico con calor su viscosidad o mejoro su fluidez. Y eso en técnicas, por ejemplo, de elevación de margen profundo, pueden generar grandes ventajas en términos de manipulación. Y lo otro que yo creo que es súper importante es trabajar con microincrementos, sobre todo al inicio de tu reconstrucción adhesiva o de tu elevación de margen. Y por supuesto, lo que yo no haría nunca es hacer una técnica bulk, entendiendo que las resinas bulk son muy buenas resinas. Yo con eso no quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que las resinas bulk sean malas, son extraordinarios materiales. Pero yo personalmente, mi paradigma no lo utilizaría de manera bulk, lo utilizaría siempre en microincrementos o incrementos controlados en una técnica de estratificación progresiva. Eso principalmente por la polimerización, la contracción de polimerización que puede tener. Por supuesto, el factor volumen, es decir, que a mayor volumen, mayor contracción volumétrica y mayor estrés de contracción de polimerización, pero también tiene que ver con una cuestión de manipulación, porque el riesgo de, por ejemplo, de lograr una mala adaptación o generar atrapamiento de burbujas de aire, lo cual se puede traducir en fallas biomecánicas, fallas cohesivas o adhesivas, naturalmente aumenta. ¿Por qué? Porque nuevamente una palabra que a mí me gusta mucho, control. Yo pierdo control. Entonces, en la medida que yo hago microincremento, una estratificación progresiva, controlada, obviamente mi protocolo es más pulcro, es más prolijo, es más lento y por eso necesito tiempo. Ahora, más o menos, hablando de lo mismo, las resinas duales. ¿Tienes alguna experiencia de resinas duales para aplicarlo en este tipo de procedimiento? Yo en general trato de usar, y nuevamente control, trato de utilizar resinas incluso cuando hago conexión adhesiva que sean 100% fotodependientes, lo cual no significa que descarte la utilización de materiales duales. Y cuando los utilizo, por ejemplo, cuando en algunos escenarios donde tú tienes que hacer reconstrucciones de volúmenes muy importantes y te ves en la obligación de eventualmente hacer reconstrucciones con volúmenes bulk, yo en ese caso naturalmente utilizaría un material dual, pero privilegiaría la polimerización química y esperaría y no apuraría el proceso con la fotoactivación. ¿Por qué? Porque la contracción volumétrica en términos cuantitativos es similar, pero lo que se modifica muy significativamente es el estrés.
Entonces, en ese caso, yo naturalmente utilizo, y si de nombre se refiere por sus propiedades biomecánicas y por la calidad de la polimerización química que se obtiene medida con dureza Vickers, precisamente a mí me gusta mucho y es la que recomendamos, Bulk Z, por ejemplo, ¿sí? Pero sí, yo los uso. Y los uso en otros escenarios, por ejemplo, cuando me veo en la necesidad de utilizar zirconia, también porque ahí tengo baja translucidez y tengo también dificultades probablemente en una conexión adhesiva real, a diferencia de lo que es una cerámica vítrea, por ejemplo. O sea, es una alternativa, las resinas duales también. Absolutamente válida, absolutamente válida. Yo las uso poco y con indicaciones muy específicas, pero son materiales absolutamente válidos. Me acaba de nombrar la zirconia. ¿En qué caso ocupan la zirconia actualmente sobre dientes? Poco. Porque no es un material que sea considerado biomimético propiamente tal. ¿Y por qué? Porque básicamente es un material que tiene una dureza o un módulo de elasticidad que se escapa de los parámetros biomiméticos. Primera cosa, yo no necesito materiales ultra duros, ultra resistentes. Yo necesito materiales que simulen, emulen o se comporten lo más cercano posible al diente natural. Pero, ¿cuándo lo utilizo? Yo utilizo mucha zirconia en implantología en relación a T-Base, por ejemplo, pero tu pregunta fue respecto a dientes naturales. En dientes naturales yo prácticamente no lo uso, salvo algunas excepciones. Si bien es cierto, una prótesis fija plural no es considerado una reconstrucción o una rehabilitación biomimética, yo hago odontología real en pacientes reales. Entonces muchas veces me veo en la necesidad donde no hay una posibilidad, y no solo por razones económicas, sino que también por consideraciones de complicación quirúrgica, por poco remanente óseo, en un paciente longevo, con mucho compromiso sistémico, donde grandes intervenciones quirúrgicas de reconstrucciones alveolares, la verdad es que pueden ser muy contraproducentes, y me veo en la necesidad o en la obligación de hacer una prótesis fija plural. Naturalmente, en ese caso, recurro a la zirconia. Sí, totalmente de acuerdo. Y porque tiene algunas limitaciones respecto a cómo se comporta una cerámica vítrea, y particularmente tiene que ver con la translucidez y con la posibilidad de hacer, insisto, una conexión adhesiva real, de grabar, microtexturizar, silanizar, etc. Bueno, en el sentido estético ha mejorado considerablemente la zirconia últimamente y puede ser una alternativa, pero bajo esos parámetros que tú estás nombrando. Tú ya tienes harto tiempo. Sí, y perdona, y respecto a eso, yo personal y particularmente, yo no veo esto desde una trinchera, ni creo en los absolutos, porque yo creo que eso te limita en tu versatilidad clínica. Yo creo que uno tiene que ser flexible y uno tiene que aplicar también criterio y sentido común. Y te insisto, yo soy un clínico que hace odontología real en pacientes reales y por supuesto tengo una determinada inclinación y definido una forma de trabajar. Pero también yo no puedo, en general en mi vida profesional tampoco me gustan los absolutos, los siempre o los nunca. Entonces la zirconia yo la evito, pero también creo que es una alternativa y una alternativa válida. Y que ha mejorado, estoy totalmente de acuerdo contigo, ha mejorado sus parámetros de conexión adhesiva, ha mejorado su translucidez, ha mejorado su estética, incluso ahora hay zirconia con componente vitrio, etc. O sea, sin duda es un material a tener en consideración. Podrá no estar dentro de las prioridades de mi escala de decisiones, pero tampoco la puedo descartar a priori. Tú ya tienes experiencia, ya lleva varios años en el flujo digital, ¿no? ¿Actualmente estás trabajando 100% digital o todavía estás haciendo restauraciones indirectas de forma análoga? No, yo hoy día estoy 100% digital, pero acá también quiero hacer un paréntesis. Para mí lo importante es el flujo clínico. Y lo digital para mí es una herramienta útil, extraordinaria, que ha simplificado muy significativamente mi trabajo clínico. Pero para mí es una herramienta
que se incorpora a mi flujo clínico. Por lo tanto, mi flujo no es 100% digital. Mi flujo es 100% clínico con herramientas digitales. Y sí, yo creo que es una opción y una alternativa extraordinaria. Mira, yo ando buscando una foto acá, porque no la tengo, que es en tu Instagram, ¿Ya? que la vamos a mostrar acá en... ¿Qué foto? No es una foto, en realidad es un video, ¿Ah? ¿ya? Es un video tuyo entrenando, ¿ya? La verdad es que un cuerpo envidiable a tus 40 años. No, que 40, 56. Sí, Gracias. 6 años. Gracias por los 40. 50. Espero llegar a esa edad en ese estado físico. Primero, ¿cómo lo has logrado? ¿Qué es lo que hace? Y en realidad, si esto es un estilo de vida, cuéntanos un poco más de cómo logra ese tipo de... El deporte ha sido muy importante en mi vida. Desde niño yo siempre practiqué deporte y creo que tiene mucho que ver con la persona que hoy día soy. El deporte creo que genera hábitos, el deporte genera disciplina, el deporte te ayuda a entender la victoria y la derrota, te permite administrar la frustración, tolerancia al fracaso. el fracaso, porque bueno, la vida también está compuesta de derrota, de fracaso, de error, de equivocación. Entonces el deporte es una tremenda escuela y también hoy día lo veo como una necesidad biológica, como un tiempo de salud mental también, porque hoy día vivimos más. El tema es, hemos aumentado los años de vida, pero también los años de morbilidad, de patología crónica. Entonces eso también se genera una paradoja. Vivimos más, pero en peores condiciones, con mucho fármaco y con muchas limitaciones físicas, y también ha aumentado mucho el deterioro neurodegenerativo. Entonces, hoy día sabemos que una de las principales formas de prevenir eso es con la actividad física. ¿Toma algún medicamento? Ninguno. ¿Ni una patología? No tengo hasta ahora, no tengo ninguna patología crónica. ¿Fumas? Para nada. ¿Alcohol? Nada, casi nada. Yo, nunca fui un gran tomador, pero sí disfrutaba una buena y rica cerveza, un buen vino, en cantidades muy moderadas, pero hace unos meses con mi esposa decidimos definitivamente ya no tomar más, y básicamente tiene que ver con un estilo de vida, una forma también de enfrentar el tercer tiempo, ¿ah? Sí. Lo más probable es que usted no hubiese tenido que ir acá en lo de Claudio. No, sí, yo tampoco. Oye, yo no soy ningún santo ni ningún monje tibetano. Sí, yo soy una persona absolutamente normal y siempre un dentista de carne y hueso. Pero sí. El sur hace un poco más frío, entonces acá necesitamos claro, un poco más de calor. Me imagino. Oye, en pandemia creo que tú estableciste las 40 horas en tu clínica, ¿cierto? Sí. Y ayer me contaste que ahora estás con 38. Así es. Jenny, no escuché. No. Con 38 horas. ¿Cómo lograste eso también? No fue tan difícil. Por supuesto, uno siempre tiene alguna preocupación, algún temor. Uno siempre está pensando en el tema de la productividad, si esto va a impactar el funcionamiento de la clínica, porque yo soy dentista y vivo de esto. O sea, esto no es un hobby y yo tengo otra fuente de ingreso. Pero también tiene que ver con... Mira, uno no esto siempre lo repito y probablemente quien lo ha escuchado antes dirá, bueno, de nuevo la frase, pero es que es verdad. Uno no es lo que dice, uno es lo que hace. Entonces, si tú dices que realmente te importa tu equipo de trabajo, que tu equipo de trabajo es importante, que lo más importante son las personas, bueno, yo creo que uno lo tiene que reflejar eso en actos y decisiones concretas. A mí me importa mucho humanizar el trabajo de mi gente y el propio también, porque también mejora tu propia calidad de vida. Entonces, la verdad es que nosotros, incluso antes de la pandemia, en la pandemia nos dieron un certificado
pero nosotros aproximadamente, mira, puedo estar equivocado, pero yo creo que hace 5 años establecimos las 40 horas en nuestra clínica, en nuestra organización. Y te puedo decir que solo ha sido ganancia. Ganancia en todo sentido. No solamente ganancia en la productividad, que no se ha visto afectada un ápice, sino que se ha visto una ganancia en el ambiente, en el espíritu, en la fidelización, en el compromiso, en la alegría con la que la gente trabaja, en todos, y me refiero a todos, a los colegas, a las asistentes, a las secretarias. Entonces yo te diría que ha sido una de las mejores decisiones que hemos tomado en nuestra posición de liderazgo en nuestra organización. Tanto así que incluso ahora, hace unos meses atrás, decidimos implementar 38 horas. Y hoy día nuestra jornada de trabajo en la clínica es de 38 horas. Porque además yo creo en mi gente, yo confío en mi gente. Y creo que mi gente es excepcional, es extraordinaria. Y efectivamente, y además porque creo que se lo merecen. Nos lo merecemos. Y yo creo en la decisión que hemos tomado y se ha visto reflejado precisamente nuevamente en solo ganancia. Bueno, colega, ahí tienen un ejemplo que ojalá podamos seguir. Ojalá podamos seguir. Yo creo que es un tema de voluntad, ¿ya? Querer hacerlo. Y yo creo que es un tremendo ejemplo para generar los dentistas son muy trabajólicos, trabajamos mucho, porque la mayoría de nosotros no tiene un sueldo. Nosotros no hacemos un sueldo diario y termina el día 30 y el día 1 es de cero. No es distinto a mí en mi caso. Entonces, yo creo que es un tema de querer, un tema de voluntad y bueno, yo creo que es una buena opción a ver, por lo menos, empezar a conversar sobre ese tema. Sí. Ayer vi unos casos muy lindos tuyos de radiectomía, algo que yo no he hecho. ¿Cuál es tu tasa de éxito o más que tasa de éxito? Siempre uno muestra yo te decía, uno siempre muestra lo bonito y cuando uno le va bien. Sí. ¿Qué pasa cuando has tenido fracasos? Hace una radiectomía y en realidad tienes que terminar sacando el diente. O sea, ¿cómo tú enfrentas al paciente después de haberle dicho, ¿sabes qué? Vamos a salvar este diente y finalmente no lo logras? Bueno, primero decirte que el fracaso, quien dice que no fracasa, creo yo, o porque hace muy pocas cosas o miente, definitivamente. O sea, yo no he fracasado nunca en una radiectomía, porque no he hecho ninguna. Bueno, y ayer lo conversamos y yo ejemplificaba, decía, nunca se me ha fracturado un instrumento de endodoncia dentro del conducto, porque no hago endodoncia. Claro. Pero de todo lo demás me ha pasado de todo, incluso cosas que hasta ahora no he visto en los libros. Sí, pero permíteme decirte algunas cosas. Primero, yo siempre, y quien me conoce y ha participado de alguno de mis cursos, de mis exposiciones, de mis clases, mis exalumnos, etcétera, saben que yo, sin pudor, he compartido y comparto mis fracasos porque, mira, ¿qué es lo bueno de fracasar? Es el aprendizaje. Uno cuando más aprende generalmente es cuando fracasa o cuando se equivoca o toma las malas decisiones. Entonces hoy día te puedo decir que bueno, no sé, pero mis resultados hoy día son mejores porque a lo mejor me he equivocado tanto antes que hoy día pongo atención en muchos más detalles para construir una decisión terapéutica. Y lo otro que te quiero decir es que tú dijiste, cuando le digo al paciente le voy a salvar este diente. No, yo nunca genero esa expectativa y menos esa garantía. Me parece una irresponsabilidad y una ingenuidad, porque además estoy enfrentando una situación muy compleja, con un pronóstico o muy desfavorable o muy incierto. A lo menos dudoso. Entonces yo le digo al paciente, mire, esta es una situación en extremo compleja, con un pronóstico desfavorable. Lo que vamos a hacer es intentar. Ahora, no intentar como una cosa prueba-error y a ver si como azarosa. No, obviamente basado
en experiencia, en evidencia, en criterio, sentido común, en la complejidad de la decisión y en qué estoy involucrando al paciente respecto a tiempo, recursos, etcétera. Entonces, y esa decisión yo en general la construyo con el paciente, no por el paciente. Es decir, que la decisión la tomamos juntos y también la responsabilidad la compartimos. Y el paciente sabe lo que estamos enfrentando. ¿Cómo tú te respaldas de eso? Porque, o sea, yo puedo conversar con el paciente y llega un momento en que, bueno, vamos a tener que sacar ese diente y el paciente me dice, no, pero usted me dijo que me lo iba a salvar. No, aquí nosotros dos conversamos que existe la posibilidad, no, usted me dijo que me lo iba a salvar. ¿Cómo te respaldas de ese tipo de situaciones? ¿Hay un consentimiento informado? ¿Algo específico? Sí, por supuesto, nosotros trabajamos desde el día 1, o sea, hace 33 años que yo trabajo con consentimiento informado. Ahora, es controversial y cuestionable qué utilidad puede tener eso desde el punto de vista médico-legal, pero es un respaldo. Entre tenerlo y no tenerlo, yo prefiero tenerlo. Y si alguien me pregunta, yo le recomendaría hacerlo. En segundo lugar, creo que los registros fotográficos son extremadamente importantes y buenos registros periodontales, sondajes periodontales y fichas clínicas profesionales, bien evolucionadas y con buenas, yo diría, registros de lo que tú también conversas con el paciente. Sin embargo, estoy de acuerdo, el papel aguanta todo y tú puedes hacer un relato literario de muchas cosas que probablemente podrían no eventualmente reflejar la realidad. Pero creo que sumado todos estos, más algo que es súper importante, creo yo, que es el vínculo que tú estableces con tu paciente, el vínculo de confianza, la comunicación que tú estableces. Y obviamente, de acuerdo a las necesidades y expectativas del paciente. Si las expectativas del paciente son muy irreales, bueno, ahí yo pongo atención y soy cauto. Uno después de tantos años, uno desarrolla también, por supuesto eso no significa que uno sea infalible y no se equivoque, pero uno también, la experiencia también suma y ayuda mucho. Pero yo creo que establecer buenos vínculos de comunicación, buenas relaciones de confianza con tu paciente, buenos registros fotográficos, fichas bien evolucionadas, consentimiento informado, o sea, naturalmente todo eso va sumando. Uno de los últimos temas que quiero hablar contigo es la fotografía. Uh-huh. Sabemos, tú tienes, aparte de tu Instagram personal y de odontólogo, tú tienes un Instagram específico, ¿cierto? Para fotografía. Uh-huh. ¿Desde cuándo tomas fotografía? ¿Tienes premios? Hemos visto, ha aparecido en diarios, en revistas. Cuéntanos un poco de dónde viene esto y por qué. A ver, yo creo que es muy importante. El trabajo para mí es muy importante. Yo me tomo muy en serio mi trabajo. Me refiero a ser dentista. Pero obviamente no puede ser lo único importante o lo más importante en mi vida. Es como yo lo entiendo. Insisto, yo me tomo muy en serio mi trabajo. Pero para mí también creo que es no solo importante, es necesario desarrollar otras actividades, tener otros hobbies, otras pasiones, porque va a llegar un momento en que uno quiera o no quiera el trabajo, vas a tener que cerrar las puertas de tu clínica o el trabajo te va a decir basta. Y es ahí donde puede generarse una sensación muy brutal de vacío, decir, bueno, ¿y qué hago ahora? Y por eso para mí el deporte es una pasión que llena mi vida también, y la fotografía particularmente de paisaje. Tomo fotografía también, yo diría, hace mucho tiempo, y derivé a la fotografía de paisaje desde la fotografía clínica, porque me empezó a gustar tanto la fotografía, empecé a entender fotografía, empecé a aprender fotografía, que me empecé a interesar por otras áreas de la fotografía. Y es así como derivé también de cero, y esto también ha sido un proceso de aprendizaje, con muchos fracasos, muchas malas fotos, y siguen habiendo muy malas fotos, y otras muy buenas, y otras más o menos, etc. Porque yo también publico mis mejores fotos, pero detrás de eso también sigue habiendo mucho aprendizaje. Es una pasión para mí, ¿sí? Y es algo que además la fotografía de paisaje
tiene una particularidad que generalmente es una fotografía más bien solitaria, porque no es una actividad grupal. Tú puedes ir con otros fotógrafos, pero al momento de conectarte con el paisaje, hay una conexión que no solamente es técnica, sino que es una conexión emocional, es una conexión contigo, con el entorno, con el silencio, con la reflexión. Entonces, es un todo, no solamente es la foto en sí. La foto es el resultado de un proceso creativo, de un proceso de composición, de un proceso de conexión. Por eso que la fotografía es luz, es composición, pero también es emoción, sobre todo la fotografía de paisaje. ¿Alguna, más hablando un poco de la foto clínica, alguna recomendación? ¿Cuál es la cámara que tú tienes ahora, por ejemplo? ¿Qué cámara ocupas en la clínica? Yo soy usuario Nikon. Nikonista. Sí, es interesante lo que tú dices, porque están los canonistas, los nikonistas. Esto es como decir, ¿soy Mac o soy PC? Pero yo te insisto, yo creo que aquí la máquina es importante, pero no es lo más importante. Es como decir, bueno, ¿qué material usas para...? Yo creo que el material es importante, pero no es determinante. Yo creo que la cámara fotográfica es importante porque es el medio por el cual tú obtienes el resultado que es la foto. Pero yo creo que Canon es una excelente marca y una excelente alternativa. Sony creo que es una excelente alternativa. Hoy día yo uso cámaras reflex, pero creo que hoy día las cámaras mirrorless son una excelente y extraordinaria alternativa. Yo creo que más que por la cámara en sí, obviamente dependiendo del tipo de composición que tú quieras hacer, los lentes pueden ser a lo mejor un poquito más determinantes. Y básicamente me refiero a las distancias focales. Yo trabajo mucho con lentes de distancia focal más bien corta o gran angulares, porque hay técnicas que me gustan mucho en fotografía de paisaje, etc. Entonces, yo creo que la cámara, yo soy usuario Nikon, pero creo que eso no hace una gran diferencia. Este año, en octubre, 3, 4 y 5 de octubre, si es que no me equivoco, acá en Concepción se va a hacer el Congreso Ciego. Es un congreso que se hace cada 2 años en conjunto de la SPROCH, la Sociedad de Rehabilitación Oral, de Prótesis y Rehabilitación Oral de Concepción, y la CIOCH, que es la Sociedad de Implantología Oral, a la cual Claudio está invitado como expositor, ¿cierto? Quiero que le haga una invitación a la gente que nos está escuchando. Son 3 días, así que lo más probable es comentarle un poco de lo que va a hablar ese día. Sí, yo lo primero que te quiero decir o repetir fue lo que te dije ayer, que yo agradezco de manera muy especial y muy personal la generosidad tuya por invitarme ayer a la charla de la Sociedad de Prótesis y Rehabilitación Oral, y también porque sé que eres parte del comité organizador. Quiero agradecer la generosidad y la apertura de invitarme a ese congreso tan importante y tan icónico a nivel nacional y particularmente de la zona sur del país, porque yo sé que este es un tema que puede ser para muchos un tema controversial, incluso hasta incómodo, pero eso y lo conversamos ayer, eso es parte absolutamente sustancial de la academia, el disenso. O sea, no hay cosa, creo yo, más peligrosa y más negativa que estemos todos de acuerdo y pensemos todos igual, mientras sea en un marco de respeto, con argumentos académicos, argumentos científicos, argumentos clínicos, con la experiencia, etcétera. A mí me parece extraordinario. Así que lo primero que quiero decir es agradecer la invitación, me siento honrado, y además creo que es un acto de apertura, de generosidad que yo valoro mucho. Dicho eso, creo que es un congreso súper importante, donde se tratan temas que son absolutamente contingentes. Bueno, a lo mejor voy a ser un poco autorreferente, pero me refiero a los otros invitados que son de primer nivel, y creo que por supuesto vale la pena escucharlos. Ahora, ¿de qué voy a hablar yo? De lo que hago, de mi práctica clínica rutinaria, de mi clínica real.
Yo soy un clínico y como te decía ayer en la exposición en la sociedad, yo soy un soldado de trincheras, soy un obrero de la clínica, que me enfrento hoy día cada vez más y en forma muy frecuente a situaciones bastante límites de dientes con un severo compromiso estructural y periodontal. Dientes que hoy día yo entiendo de una manera distinta y donde mi énfasis está en la posibilidad de rescatar esos dientes, de conservar esos dientes de manera predecible, de manera criteriosa, de manera prudente. Eso en caso alguno significa salvar lo insalvable o involucrar al paciente en un tratamiento que no tiene ningún propósito y ningún destino. Tampoco significa que yo esté en contra de los implantes. Yo creo que los implantes, te insisto, son una extraordinaria alternativa cuando están bien indicados y bien ejecutados. Y tampoco significa que esté en contra de otras formas de tratar los dientes. No, es lo que yo hoy día creo y estoy absolutamente permeable a seguir aprendiendo y a seguir modificando, porque el conocimiento es absolutamente dinámico. Y como dicen los japoneses, hay 3 certezas en el ser humano. El ser humano nace, el ser humano muere y el ser humano cambia. Así que hay que tener mucho cuidado con las posturas dogmáticas y con creerse dueño de la verdad absoluta y hablar desde la trinchera. Yo creo que uno tiene que ser permeable al cambio. Ya saben, 3, 4 y 5 de octubre, CEO en Concepción. Esto se va a hacer en el Casino Marina del Sol. Así es que quedan todos invitados. Claudio Melech, muchas gracias por estar acá con nosotros. Claudio Melech, periodista y periomimético. Y el autor del concepto periomimético. No sé, no me quiero atribuir yo eso. No lo conozco, yo jamás lo había escuchado, así que queda como autor del concepto periométrica. Pero no soy yo el que anda diciendo eso, por favor. Sí. Así que muchas gracias, Claudio. No, a ti encantado. Vamos. Muchas gracias por la invitación. Ha sido muy agradable la conversación. Gracias. Chao.